Bienvenidos. Mi nombre es José Francisco Chávez Muñiz. Estoy actualmente cursando el diplomado de Derecho Corporativo y Empresarial con opción a titulación. En este caso, estamos en el módulo 6, Derecho Fiscal. Para hablar de los principios básicos del derecho fiscal, tenemos que acudir a nuestra Constitución, la cual nos da el fundamento constitucional que encontramos en tres principales artículos. El primero siendo el artículo 31, el cual nos habla sobre la obligación de las personas. En su fracción cuarta nos habla de que las personas, los ciudadanos, tenemos la obligación de contribuir para el gasto público que tenga nuestro Estado. Finalmente tenemos el artículo 73, el cual, en su fracción séptima, nos habla de la facultad del Congreso para imponer las contribuciones necesarias para el presupuesto. Y por último, pero no menos importante, tenemos el artículo 115, el cual nos habla de los estados. Esto es un derecho de los estados para que ellos mismos regulen su hacienda, sus bienes, las contribuciones e ingresos necesarios que les favorezcan a cada estado. Ahora hablaremos sobre las diferencias entre impuestos y contribuciones. El artículo 2 del Código Fiscal de la Federación nos habla que en México existen 4 tipos distintos de contribuciones. Los primeros son impuestos, aportaciones a la seguridad social, de mejora y contribuciones de derechos. Esto nos quiere decir que, aunque puedan parecerse, no todas las contribuciones son impuestos. Primero hablaremos sobre los impuestos, que son las obligaciones fiscales que tiene cada una de las personas, ya sea física o moral, en el ejercicio fiscal que ellos estén haciendo. En este caso tenemos 3, el IVA, el ICR y el IEPS. Cada una depende de la actividad económica que ejerza cada persona en su situación. Las aportaciones a la seguridad social son esas contribuciones de ley hechas por personas que sustituyen al Estado en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, las cuales aportan vivienda y salud. En este caso tenemos como ejemplo el Infonavit y las cuotas que se realizan al IMSS o al ISSSTE. Esto lo hacen principalmente los patrones que tienen gente trabajando para ellos. Contribuciones de mejora, las cuales son contribuciones hechas para que el Estado cubra parte de los gastos en la realización de obras y servicios públicos. En este caso tenemos como ejemplo el alumbrado, las banquetas, la pavimentación, entre otros. Esto puede depender de varios factores dependiendo lo que la misma sociedad le solicita al Estado, y pueden ser locales o federales, como en el caso de obras públicas que se encargue cada alcaldía, o obras de mayor tamaño que se encargue por completo todo el Estado. La siguiente contribución es la contribución de los derechos, el cual habla sobre el uso o aprovechamiento de los bienes a cargo del Estado, los cuales le solicitemos. También pueden ser servicios prestados que le solicitemos al propio Estado. En este caso, la Ley Federal de Derechos nos va a dar una lista completa sobre cuáles serán considerados contribuciones y cuáles serán considerados impuestos. En este caso tenemos, por ejemplo, el derecho a solicitar un acta de nacimiento, el derecho a solicitar actas o certificados educativos, la cédula profesional, entre otros. Ahora bien, la pregunta, ¿por qué pagamos impuestos? Esta pregunta tiene 2 respuestas. Lo primero es que es una obligación. Esto, como ya lo vimos anteriormente, por el artículo 31 constitucional y su fracción cuarta, lo cual es obligación de los ciudadanos el contribuir al gasto público del Estado. Como segundo punto tenemos su destino. Como segundo punto tenemos su destino. El destino es a dónde se llevarán nuestros impuestos. Esto es para que el Estado pueda satisfacer las necesidades colectivas que pueden ser de educación, de justicia, la seguridad, la salud, la infraestructura, el desarrollo social y económico que necesita la población. Como tal, recordemos que una persona no puede pagar por sí sola por una
infraestructura grande que necesita en su colonia. Para esto se requiere que entre todos los contribuyentes se satisfaga esa necesidad colectiva que tanto se requiere, para que la propia federación cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo todas sus funciones. Ahora hablaremos sobre la evasión y elusión fiscal. Primeramente hablaremos sobre la evasión, la cual se puede dar por una persona física o moral. Esto puede ser ya sea por un error o que tengan una intención premeditada. En este caso, con error se da porque en las empresas puede haber áreas que en el ejercicio de sus funciones tengan fallos. Estas áreas pueden ser recursos humanos, área de ventas y el área contable. Primero vamos a hablar de qué es la evasión de impuestos. La evasión de impuestos implica el no pago de una contribución. El no pago de una contribución es lo mismo o equivale a eludir un deber. En este caso, el fisco tiene el derecho de exigir el pago de estas contribuciones. En el caso de los delitos fiscales, pasamos a que el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación habla sobre todas las acciones que pueden generar un delito fiscal, lo cual puede hacer que una persona consienta, realice, cometa, sirva, induzca, ayude, auxilie, omite o proponga acciones que pueden hacer o no hacer para evadir impuestos o para no hacer el pago de las contribuciones. Tenemos como ejemplos el fundamento legal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3, el Código Fiscal de la Federación en sus artículos 26, 71, 72, 75, 95, 108 y 109, y en el Código Penal Federal en su artículo 11 bis. Los delitos más comunes son contrabando, lo cual es la actividad en la cual una persona o empresa exporta o importa mercancía, ya sea ilegal o no, por medio de la aduana o no, sin contar con los principios aduanales que se solicitan para las importaciones o exportaciones de todos los elementos que puedan ser de venta. El segundo delito más común es la defraudación fiscal, lo cual es que por medio de engaños o aprovechamientos se omita total o parcialmente la contribución que se deba dar al Estado. Y por último sería la falsificación de facturas, el cual, como su nombre lo dice, es falsificar facturas o incluir facturas de más, que sean como facturas fantasma, lo cual dé como paso que haya una incongruencia en los valores que tenga una empresa de su gasto y sus contribuciones que deba dar ante Hacienda o ante el fisco. Ahora hablaremos sobre la elusión fiscal. Hablaremos sobre qué es una conducta que evita o minimice el pago de contribuciones y las formas en las que se puede perseguir. En este caso, es una conducta dolosa del contribuyente con la finalidad de evitar el nacimiento de una obligación tributaria. Esto lo diferencia de la evasión, ya que en este caso se busca que no nazca la obligación, y en el caso de la evasión, esa obligación ya ha nacido. En este caso se pueden utilizar los fraudes de ley, el abuso del derecho y medios ilícitos que no contemplen un delito. En este caso es aplicar la norma tributaria usando otra norma tributaria. Es buscar un vacío legal que se encuentre dentro de las normas para poder eludir el pago de una obligación fiscal. Repetidamente es una conducta que utiliza estrategias que evita o retrasa el pago de obligaciones. Esto mediante el uso de vacíos legales, que además puede ser por asesoría de expertos. Además que las grandes empresas utilizan la elusión fiscal para reducir el pago de sus impuestos. También la reducción cuenta como un tipo de elusión fiscal. Es ética y moralmente aceptado, y recordemos que no es ilegal. Ahora hablaremos sobre cómo se persigue. Tenemos dos formas. Una por la vía administrativa, que es que la propia entidad que se encargue de regular la elusión y evasión fiscal emita reglamentos para situaciones específicas en las que se considere la elusión fiscal. Esto para que los propios vacíos legales no puedan ser utilizados por todas las personas,
sino que tengan que cumplir ciertas características para que esa elusión fiscal no se considere como tal. Y por último tenemos lo que sería la modificación legal. En esto es que el propio Congreso de la Unión o el Congreso de cada estado busque la manera de hacer leyes o modificar leyes los cuales reduzcan los vacíos legales que dan paso a la elusión fiscal. Como mi opinión principal sobre los principios básicos del derecho fiscal, tenemos que tiene un fundamento constitucional y en las propias leyes federales. También que hay 4 tipos de contribuciones, las cuales dependen y cada una tiene su área específica a la cual tendrá un origen y un final. El por qué pagamos ya fue explicado, pero principalmente una idea muy general sería que pagamos para que el gobierno nos devuelva nos dé una retribución de nuestro pago, no de forma monetaria, sino en forma de infraestructura, en forma de actividades, en forma de cuestiones que el propio Estado puede generar en favor de los ciudadanos. La evasión fiscal y la ilusión fiscal, aunque suenen igual, no son lo mismo. La evasión es un delito y la ilusión es una táctica para evadir impuestos o contribuciones. Como tal, como abogados corporativos, debemos cuidar mucho estos tipos de delitos sobre nuestras empresas, ya que les tenemos que dar herramientas que pueden ayudar a tener una ilusión fiscal sin que eso las comprometa a tener una evasión fiscal y pueda comprometer a la empresa a pagos millonarios por lo mismo de haber cometido un delito, o que los propios jefes de las empresas terminen en la cárcel por la evasión de impuestos. Mi opinión personal es que si bien es un área complicada, creo que tiene unas partes administrativas muy bien estructuradas. Es una de las cosas mejor estructuradas que se tienen a nivel gobierno, lo cual está bien delimitado por sus leyes y que aunque tengan sus vacíos legales, como todas las leyes, estas buscan de mejor manera la forma de que las contribuciones no sean tan pesadas y que además se pueda tener un mejor ecosistema fiscal alrededor de toda la República con los contribuyentes y el propio Estado. Por mi parte, eso ha sido todo. Los espero otra vez en algún otro video que nos soliciten.